Buenas noches a todos, profesora Luz, buenas noches. Mi nombre es Tatiana Rodríguez. Hago parte del Buenas departamento. noches, gracias. Gracias, profesora. Hago parte del Departamento de Admisiones de la Universidad de Cataluña. Para iniciar la sesión, le recomendamos, por favor, no compartir la pantalla, no permitir el uso de la cámara, activar el micrófono solamente cuando desee intervenir. De lo contrario, tendremos una sesión de preguntas para que, por favor, las puedan realizar. Bienvenidos nuevamente a todos. Para el desarrollo de la sesión nos acompaña nuestra docente, la doctora Luceneida Moreno, que es especialista y nos va a hablar sobre el tema de auditoría forense en la prevención del fraude. Buenas noches, profe, nuevamente. Adelante. Muy buenas noches, qué placer saludar. Pues es un gusto, déjenme habilitamos pantalla, que todo aquí, bueno, muy bien. Un enorme placer. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este maravilloso mundo de las ciencias forenses, la auditoría forense en la prevención del fraude. Muy bienvenidos. Soy su amiga, colega en estos temas de auditoría forense tan interesantes, sobre todo en este maravilloso mundo de la prevención del fraude tan importante, del porqué de la auditoría forense, del por qué digamos, entendimiento de la auditoría forense que tiene una serie de instrumentos tan maravillosos. ¿Para qué? Para prevenir el fraude. En realidad, la auditoría forense es milenaria. En realidad, la auditoría forense es una ciencia. Por eso nos saludamos con bienvenidos a este maravilloso mundo de las ciencias forenses, la auditoría forense. En realidad, el día de hoy vamos a estar acompañados aquí con otro docente, el doctor Marlon Mike Toro, experto en ciberseguridad, experto en informática forense. Mi teniente coronel, qué placer saludar. Siempre encontrarnos en estos espacios es un verdadero honor. No, mi doctor, al contrario, el honor es todo nuestro. Usted sabe que esos 23 años de experiencia, muchos de ellos, muchos de los logros se han debido a contar con grandes auditores, grandes auditoras, y este camino de las ciencias forenses y la conexión con la prevención de los delitos económicos que cada vez más tienen más conexión con la tecnología, pues es lo que verdaderamente puede transformar las realidades de esta parte del planeta. Muchas gracias por permitirme coincidir en este espacio, mi estimada doctora. Muchas gracias, eres muy bienvenido. Pues voy a presentar unas cuantas ideas para que tú allí nos complementes desde la informática forense. En realidad, como lo dice muy bien nuestro coronel Mike Toro, esto es un mundo complementario. ¿Qué sería de la auditoría forense sin ese apoyo de la informática forense, de ese mundo de la ciber que tiene tanta complementariedad, tanta apoyo a la auditoría forense? En realidad, les decía que la auditoría forense es científica, es una ciencia, que ella es milenaria, que quizás en un comienzo solo fue trabajada, solo fue usada para encontrar y en retrospectiva ir a buscar los fraudes que ocurrieron, ¿cierto? Lo que ocurrió. Hicieron un fraude de 40 años. Bueno, vamos a buscar qué pasó y entonces cogemos todas estas técnicas de la forense, todas estas herramientas y vamos a buscar y a encontrar lo que sucedió. En ese maravilloso mundo de la forense, en ese espacio de la retrospectiva, en el que los instrumentos de la forense servían para ver entonces el maquillaje tributario, las quiebras fraudulentas, ver cuándo se ocultaron las pérdidas, cuándo se adulteraron los reportes, cuándo hubo conflicto de interés, clonación de cuentas, manipulación de contratos, simulación de marcas, endeudamiento ficticio, lavado de activos. Bueno,
No hay más espacio aquí para mencionar los sinnúmero de posibilidades en esa retrospectiva en el que la auditoría forense, el por qué es extremadamente útil. Pero en realidad, los últimos 30 años, yo diría, la literatura científica se volcó a que la auditoría forense es la única ciencia, la única disciplina que tiene instrumentos, herramientas para que ellas sean usadas en la prevención. Porque, ¿saben? Todas estas prácticas no éticas que incrementan el riesgo de los delitos económicos en las organizaciones, del fraude visto en distintas tipologías, malversación de activos, información falsa, falsedad en estados financieros, conflicto de interés, fraude en las cuentas de compras, ¿cierto? De contratación, todo esto. En realidad, todo ese sinnúmero de circunstancias y flagelos que se presentan en las organizaciones. Entonces, un revisor fiscal, un auditor externo, un auditor interno, un contralor diría, bueno, pues eso del fraude no es conmigo. Pues si aquí roban, que contraten un auditor forense. Y entonces eso no tendría sentido. ¿Saben por qué? Porque la base de la auditoría forense es encontrar la verdad. La base de la auditoría forense es la ética, encontrar la verdad. Y de hecho, los auditores forenses encontramos la verdad, pero no encontramos el dinero. El dinero no lo encontramos. El dinero ya se ha ido. Usualmente las personas que hacen fraude en sus distintas formas y mecanismos, ese dinero se lo apropian no para invertirlo. En realidad casi nunca invierten, para gastarlo. Hoteles de lujo, joyas, vehículos de lujo, es el confort, la riqueza, el estatus, lo que ellos compran con este dinero producto de todas este sinnúmero de delitos económicos. Entonces, por supuesto que cuando vamos como auditores forenses, ¿qué encontramos? La verdad de lo que sucedió. Y a lo mejor hasta aquellas personas piden perdón de lo que hicieron, pero no encontramos el dinero. Y ahí está la gran problemática en que las legítimas víctimas, que podemos ser nosotros, que pueden ser las organizaciones públicas o privadas, que se ven afectadas porque esos dineros pues nunca van a aparecer. Y estas personas que hacen fraude usualmente no lo invierten, solo gastan en lo que han soñado. Siempre sueñan casi todos con lo mismo. Viajes, ¿cierto? Confort, obras de arte, joyas. En mis más de 30 años de trabajar este tema, siempre he visto como los mismos conceptos en lo que se lo gastan, en fiestas, en el derroche, en obras de arte, en joyas, todo este tipo de cosas, en eso lo gastan. Y así las cosas, pues llega uno a hacer una auditoría forense y en efecto, pues sí, encuentra la verdad, pero el dinero no lo encuentra. Entonces, ahí es donde la pregunta, ¿cuáles son los instrumentos de la forense que podemos utilizar nosotros como auditores para que entonces el dinero no se pierda? Todos en ese sentido, ¿qué queremos? Pues que no haya fraude. Queremos anticiparnos al riesgo de fraude o al riesgo de lavado de activos en las organizaciones. Queremos ver más allá. Queremos tener instrumentos de la forense, apropiarnos de esos instrumentos y cuando auditemos una organización, bien sea como auditores internos, externos, revisores fiscales, contralores de las organizaciones, pues podamos ver con anticipación estos riesgos que están allí presentes en la economía, en las organizaciones y que pues podemos alertar en la debida oportunidad a la organización. Podemos recomendar, podemos
decirle a la organización, pilas, mire, este es el riesgo, de continuar lo mismo lo van a robar, de continuar lo mismo le van a adulterar todos los reportes para esconder los fraudes. Mire, señores gerencia, todos estos errores son de mala fe, es decir, son un fraude. Mire, señores gerencia, todos estos errores de mala fe son un fraude. Porque muchas veces lo que vemos los auditores son errores, pero hay que pensar si esos errores son de buena fe o de mala fe. Hay que reflexionar en eso, porque cuando los errores son de mala fe, son un fraude. Bueno, hay errores que las organizaciones se les puede presentar, pero que tienen consecuencias, tienen sinnúmero de consecuencias, la pérdida de los recursos, la pérdida de la reputación, el lavado de activos, etcétera. Entonces, a veces los auditores vemos errores y no podemos tipificarlos. Decimos, no, pero pues eso no es con nosotros, no. Esto que venga un forense, a mí me parece que esto debe venir, es un forense. Sí, maravilloso que en la auditoría se piense que nos deben dar mucho trabajo a los auditores forenses, eso siempre es bienvenido. Yo desde hace 30 años estoy absolutamente convencida totalmente que la mayor contribución que tiene la auditoría forense está en la prevención del fraude. Justamente ahí es donde está. Esa es la mayor contribución. Y si esa misma reflexión la hacemos los auditores, los revisores fiscales, los contralores, todos los profesionales de nuestras disciplinas, pues creo que vamos a poder generar una enorme contribución a las organizaciones y a la sociedad. ¿Previniendo qué? Previniendo, digamos, todos estos flagelos de fraude en sus distintas formas, lavado de activos, etcétera. Fíjense que todos estos maneras como se pierden los recursos en las organizaciones y como se lava activo en una nación, genera también economías ilegales, economías ilícitas. Y detrás de eso viene la inseguridad, viene el terrorismo, viene porque entre ellos mismos se quieren matar, porque entre ellos mismos quieren tener el liderazgo. Entonces, todo esto es la base para tener una sociedad que no queremos. No queremos que nuestras economías sean ilegales por cuenta del lavado de activos, por cuenta del contrabando, por cuenta de los delitos contra la administración pública o el sector financiero, la extorsión, el secuestro, la piratería terrestre, la trata de blancas, el tráfico de migrantes. Son delitos que generan unas enormes fortunas. ¿Para quiénes? Para quienes están en esos delitos. Entonces, ¿qué hacemos? Pues prepararnos para que las herramientas de la forense las podamos aplicar en beneficio de la sociedad, en beneficio de la organización, en beneficio de las legítimas víctimas que al final pierden hasta el último peso porque eso no les va a parecer nada, que le den, que encontremos la verdad y la persona justamente responda ante la justicia por lo que hizo, asuma las consecuencias de sus actos. Eso es maravilloso y eso lo aplaudo. Pero como no va a haber el dinero, van a haber de todas maneras unas víctimas que van a lamentar la pérdida de sus recursos o una sociedad cada vez más empobrecida porque el lavado de activos lo que genera es pobreza. En realidad, las investigaciones científicas de los últimos 25 años, eso es lo que dicen, que el lavado de activos genera pobreza. Las naciones que no controlan ese tema son las naciones más pobres en el mundo. Por tanto, sí es importante, digamos, prevenir. Casi siempre que uno audita fraude en sus distintas tipologías,
muchas veces termina auditando el tema del lavado de activos porque a veces el uno es consecuencia del otro. Es decir, ejemplo, hay una evasión fiscal en una empresa. La empresa decide que, bueno, no vamos a pagar tantos impuestos porque, bueno, ya ustedes saben cómo lo piensan a veces algunas organizaciones. Pues todos esos recursos producto de esa evasión fiscal, que es un delito y es un delito fuente de lavado de activos, pues los recursos que provienen de ese delito puestos en el torrente de la economía en lo que es lavado de activos, como muchos de los otros delitos, por ejemplo, los de la administración pública. Entonces, nuestra auditoría forense, ¿para qué nos sirve? Para contribuir. ¿Con quiénes? Con la sociedad. ¿Para qué? Y con la sociedad y con la organización para prevenir. ¿Qué es la auditoría forense? La auditoría forense en realidad es una ciencia que permite reunir y presentar información financiera, contable, legal, administrativa, impositiva, de forma que sea aceptada por una corte. Bueno, para que sea aceptada, debe tener unas condiciones de haber obtenido unas evidencias, de haber obtenido la verdad, de haber preservado un material probatorio, de haber mantenido una cadena de custodia durante ese proceso, etcétera. ¿Y contra qué? Pues contra los delitos que enumeramos, algunos de ellos en la anterior filmina. Bueno, muy bien. También la auditoría forense es reconocida internacionalmente como un conjunto de técnicas que son efectivas en la prevención. Que son efectivas para la prevención. ¿De qué? De la identificación de actos irregulares, el fraude y la corrupción. Entonces, fíjense que la auditoría forense es una ciencia, es especializada, es reconocida internacionalmente, son estándares internacionales, sirve en retrospectiva, pero también en prospectiva en la prevención del fraude. Entonces, pues es una disciplina bien interesante que nutre muchísimo a quienes pues se empoderan en todo su conocimiento para ella ser aplicada en las organizaciones. La auditoría forense tiene el propósito de prevenir y detectar los delitos patrimoniales, teniendo en cuenta siempre que es el Ministerio Público, es decir, el juez, el que se encarga de determinar si existe o no la comisión del delito, porque en realidad nuestra función es hasta preparar y presentar el informe, nada más. No vamos más allá. Quien determina si existe o no y cuál es el delito es el juez, única y exclusivamente el juez, basado, por supuesto, en la evidencia. La auditoría forense busca la verdad histórica, siempre de los hechos, basado en que la evidencia con la que se comprueba realmente la comisión de un delito patrimonial. Y siempre en la auditoría forense pues sigue unas metodologías, unas técnicas, unos procedimientos, unos instrumentos que me van permitiendo ver y encontrar esa evidencia, que me van permitiendo ver y encontrar la verdad, o que me van permitiendo ver y anticiparme a digamos, ese circunstancia de riesgo probable, de riesgo potencial de fraude. La auditoría forense es multidisciplinar. Somos contadores, abogados, auditores financieros, ingenieros de sistemas, informáticos forenses, bueno, agentes de las oficinas del gobierno, incluso a veces siempre miembros de inteligencia o contrainteligencia de entidades de la policía o especialistas, etcétera. Es multidisciplinar la auditoría forense. A veces hay casos que uno los resuelve acompañado de abogados,
otros casos de contadores, otros con administradores, contadores, economistas, ingenieros. Pero les digo que hoy día, así sea la empresa más pequeña, siempre se acompaña uno de un informático forense. Eso es lo que hacemos también incluso en estas sesiones. Eso tiene un mensaje muy especial, y es que siempre los auditores forenses nos acompañamos de informáticos forenses, y los informáticos forenses se acompañan de auditores forenses, es decir, somos como dúos allí en el que van a haber distintas profesiones encontrando la verdad de lo que sucedió en un caso. En realidad, ejemplos podrían haber muchísimos. Voy a mencionar solo algunos ya para cerrar y darle la palabra a nuestro coronel Mike Toro, experto en el tema de ciber y tecnología forense. Vemos cómo, digamos que la auditoría forense es muy útil en todo el tema de contabilidad investigativa, que es donde uno hace cálculos, vuelve a determinar las cifras en los estados financieros, mira las cuantías, determina cuánto asciende el fraude o a cuánto asciende en realidad pues la pérdida de la organización o el fraude que se hizo. También la auditoría forense es muy útil como apoyo procesal, que es en asesoría, consultoría o recaudación de pruebas, como un testigo experto con independencia, caso siempre en el cual debe ser absolutamente independiente y hablar con la verdad. Porque si no se desacredita inmediatamente. Un auditor forense tiene unas características muy especiales de independencia, objetividad, ética, etcétera, y siempre con la verdad, porque eso es lo que busca la auditoría forense, que se encuentre la verdad de lo que sucedió. También la auditoría forense es muy útil como en el tema que se requieren peritos en los procesos ante la justicia ordinaria por temas tributarios, cuando haya evasión fiscal, cuando hay sin número de delitos que están allí contemplados en el Código Penal como delitos fuentes de lavado de activos, y que además ratificados en el Código Tributario, porque son delitos de evasiones y de evasiones de impuestos, etcétera. También en todas las investigaciones del crimen de cuello blanco, crimen corporativo, fraude de cuello blanco, que se valida lo que es fraude contable, corporativo, siempre, porque a veces hay información inexacta o se ha manipulado intencionalmente las cifras contables o la falsificación de los estados financieros. También, pues, es muy útil en investigaciones por disputas comerciales. No siempre todo es fraude. Tenemos una empresa, la vamos a liquidar y no nos ponemos de acuerdo. Hay un saldo de 500 millones que yo pido 250, pero no me quieren dar el 50% que me pertenece, me ofrecen 100. Bueno, no estoy de acuerdo, y entonces acudo a los organismos que tiene para resolver pacíficamente estas disputas comerciales, la Cámara de Comercio. Allí hay peritos forenses que vuelven y calculan esos datos y determinan, bueno, cuánto me corresponde. Una vez lo determinan, puede que yo siga sin estar de acuerdo, entonces demando. ¿Qué hace el juez? Pues designa un auditor forense para que vaya y haga los cálculos y vea cuánto vale la compañía, cuánto son las utilidades, cuánto es el rompimiento de contratos de esas garantías en general, cuánto son las disputas en esos contratos, y ya en esa instancia, con un auditor forense, el juez decide cuánto es y, digamos, hacen los cálculos correctos. En reclamación de seguros, muchas veces las aseguradoras
se apoyan en auditores forenses internos y externos de contratación, porque cuando se presentan siniestros y hay que presentar los expedientes para reclamación, pues hay que validar que lo que ahí diga sea correcto, hay que encontrar la verdad de lo que sucedió, del incendio, del siniestro del vehículo, del siniestro del inmueble. ¿Para qué? Para encontrar la verdad y poder pues tomar una decisión. También en distintas maneras, por ejemplo, en cuantificaciones o pérdidas financieras, etcétera. Entonces, vemos cómo la auditoría forense es útil realmente en muchísimos escenarios, y por supuesto, además de eso, con el apoyo de nuestra informática forense, se encuentran muchas otras posibilidades en las que pues son disciplinas que contribuyen a la sociedad, que contribuyen a la economía, que contribuyen a las organizaciones en la mitigación del riesgo de fraude, pero también en retrospectiva, les decía, para encontrar la verdad de lo que sucedió. En este sentido, como apoyo a la auditoría forense, tenemos la informática forense, pero no es necesariamente lineal que la auditoría forense se apoye en la informática forense. Muchas veces la informática forense se apoya en la auditoría forense, es que siempre va a depender, es que no, son múltiples disciplinas de las forenses. Tenemos la psicología forense, la psiquiatría forense, que es en la ingeniería forense, etcétera, siempre dependiendo es de las circunstancias, la organización, la tipología de fraude, etcétera. Bueno, muy bien. Con esto paso entonces a invitar a nuestro teniente coronel Marlon Maitoro, experto en ciber, especializado en seguridad, experto en tecnología informática, su pregrado como administración policial, pero él es experto, especialista en pedagogía, es experto en seguridad y en ciber de ciudadanía. Digamos que ante todo, lo que tengo que decir de nuestro teniente coronel es que es un experto en el tema ciberseguridad, de las mejores universidades en los Estados Unidos, y que es apasionado por el tema, escritor, autor de libros, y nos acompaña muy gentilmente aquí, así es de que saquémosle provecho a también sus reflexiones sobre este tema. Bienvenido, teniente coronel Marlon Maitoro, eres muy bienvenido. Sobra agradecerte mil y mil veces siempre por estar presente en este acompañamiento. Hola, mi doctora Lucineida, siempre es muy grato escuchar tanto conocimiento tan rápido como usted en todos esos años de experiencia nos va contando cositas y que a veces a nosotros nos ha tardado mucho más tiempo poder llegar a tener esa claridad. Va a ser muy interesante volver a compartir escenarios académicos en este evento. Bueno, ¿cómo se encuentran? Estoy mirando que ya hay más de 140 personas conectadas. Eso está muy interesante. Y la verdad es que, tristemente, con el auge de la tecnología y un gran porcentaje de impunidad en el ciberespacio. Nora, bien pueda, ¿tiene la manito levantada? Bien pueda, la escuchamos. O si gusta por el chat allí también. Si de pronto no tiene el micrófono activo. La verdad es que en la última investigación que hicimos antes de pandemia, encontrábamos cómo los incidentes de victimización cibereconómica, es decir, fraudes, estafas, utilizando las tecnologías de la información y la comunicación, que en resumidas cuentas es teléfonos y computadores, aumentó en un 34.000%. Desde el 2009, enero, cuando nuestra ley de delitos informáticos empezó a tomar pista para operar en Colombia y también con otros esfuerzos interesantes que sucedieron en el año 2009, como por ejemplo las criptomonedas, el nacimiento o la primera transacción de lo que conocemos hoy en día como Bitcoin,
podemos decir que entre el 2009 y el 2019, en ese periodo antes de pandemia, nuestra sociedad se transformó de una manera en la cual necesitamos más auditores, en la cual necesitamos expertos como ustedes, expertos como la doctora Luceneida, que nos ayuden a verdaderamente desmantelar las economías delincuenciales, las economías criminales. En mis primeros años como policía, fui parte de un grupo de operaciones especiales y todo el tiempo nosotros capturábamos, todo el tiempo llegábamos, hacíamos allanamientos, recuperábamos rehenes. La verdad es que capturábamos muchos delincuentes, pero el tema era simplemente cuestión de tiempo. A veces no los capturábamos, a veces se podían neutralizar dentro de la operación, pero era cuestión de tiempo en que otro cabecilla, en que otro capo, en que otra persona con comportamiento desviado ocupara esa primera posición dentro de las estructuras criminales. Pero cuando empezamos a trabajar con auditores forenses, cuando empezamos a incorporar profesionales en auditoría forense, la historia cambió. Cuando tenemos la capacidad como sociedad de llegar a sus dineros mal habidos, de encontrar suficiente evidencia para demostrar que esa economía que aparentemente es legal tiene otras raíces, cuando tenemos la capacidad de aplicar medidas como la extinción al derecho de propiedad o al derecho de dominio, y les quitamos las casas, y les quitamos los lujos, y les quitamos las cuentas bancarias o en su tiempo las caletas de dólares, ahí sí estamos afectando a las organizaciones delincuenciales. Bueno, recolectar evidencia, es decir, aplicar las ciencias forenses, aplicar lo que hemos aprendido en la criminalística, es algo que va a estar en el día a día dentro de este evento académico, dentro de este gran diplomado, bajo la sombrilla pedagógica y organizacional de la Universidad de Cataluña. Obviamente, los tiempos son muy corticos y de esa manera habrá que aprovecharlos al máximo, y de seguro no vamos a tener ningún inconveniente, porque cuando uno charla, cuando uno se comunica con profesionales como todos los que estamos aquí, sabemos cuál es ese fin superior que nos une. Sabemos que hay unos avances gigantes en el ámbito tecnológico, sabemos que la evidencia hoy en día no tiene ese ámbito documental. Obviamente que cuando uno hace un escenario cuando uno se vincula al área digital, también va a encontrar esa combinación entre evidencia documental y evidencia digital, como lo pueden ver. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Están viendo aquí un muñequito que se mueve? Sí, súper. Sí, señor. Sí se ve. Sí, señor. Muchas gracias. Esto es lo que es los laboratorios que hemos diseñado desde aquí, desde el Centro para la Investigación del Cibercrimen y la Ciberseguridad de Boston University, para aprender a reconocer las diferentes formas de evidencia. Esta es la habitación de un cibercriminal, al que conocemos como Mr. Evil Noodle. Es un caso bien interesante. Aquí hay evidencia de esta categoría y es lo que vamos a estar involucrando en nuestras charlas, en nuestras clases. La evidencia, aunque uno esperaría tener esta capacidad de elementos para recolectar lo que se graba en una cámara, pero también vamos a encontrar evidencia documental que es necesaria recopilar, que es necesaria asegurar. Muchas veces y dentro de tantos escenarios, aunque podemos encontrar diferentes dispositivos, cámaras ocultas dentro de inofensivos, ositos de peluche y demás, pero hay una necesidad de tener la capacidad para reconocer y para tener esa perspectiva integral de todo lo que encontramos. A veces no es solamente el computador, a veces también esos códigos que están acá. Esos códigos pueden ser criptobilleteras. Han pasado casos muy tristes donde profesionales, donde policías dentro de allanamientos no reconocen lo que está escrito en una frase semilla en un papel y la graban dentro de sus cámaras corporales. Y como esos procedimientos a veces son públicos, los cibercriminales o quienes alcanzaron a volarse de ese espacio, de ese allanamiento, toman de una vez lo que estamos registrando allí y con ello construyen lo que es la frase semilla, como les decía, y con ello pueden
llevarse ese dinero que lo tenían en esa caleta virtual, como hoy lo podemos conocer. ¿Tenemos solamente personas de Colombia? ¿Tenemos personas de otros países diferentes a Colombia? No sé si la palabra caleta sea conocida en el resto de Latinoamérica. Bueno, pero la explico mientras tanto. En el pasado, con el cartel de Cali, con el cartel de Medellín, estas épocas de Pablo Escobar y demás, las transacciones, la venta de cocaína llevaba a que recibieran muchos dólares. Y pues obviamente en este proceso de lavar esos ingresos ilícitos, lo que hacían era ocultar, enterrar o colocar paredes de doble fondo y ahí llenaban de dólares. Ahí llenaban o ahí escondían esos dineros para después mirar cómo, a través de diferentes técnicas que ustedes creo que están enterados de esa forma que utilizan los delincuentes, los estafadores para poder volver esos dineros que son fruto del delito, volverlos de alguna manera lícita. Entonces, eso pasaba cuando hablábamos de las caletas, hablábamos de esos lugares, ya sea en las casas, en los vehículos, para ocultar. Pero hoy en día ya no existe. Ustedes creo que difícilmente vamos a encontrar en las noticias que se encontró una caleta con tantos millones de dólares, millones de euros, millones de libras. Hoy en día lo que se hace es incautar criptobilleteras. Y entonces esa combinación de tener la capacidad de documentar una evidencia digital o de documentar algo que nos puede llegar a conectar entre ese mundo físico y ese mundo virtual, que ambos son reales. Algunos profesionales a veces dicen que ese mundo, el mundo real y el mundo virtual, no, ambos son mundos reales, suceden, tienen un espacio y tienen un tiempo. Y tienen unas condiciones que nos permiten llegar a capturar a esos delincuentes. Sabemos que hoy en día no necesariamente estamos hablando de delitos informáticos, de cibercrimen, para utilizar la gestión de la evidencia digital. Un asesinato, una estafa, un defraudamiento o incluso el robo a los inventarios de una organización puede tener evidencia digital detrás que nos ayuda a llevar una investigación, a llevar una auditoría forense de la mejor manera. ¿Quién no se comunica hoy en día a través de mensajes de texto, a través de mensajes de WhatsApp, a través de correos electrónicos? ¿Quién no envía fotografías a veces con las transacciones? Somos conscientes de que la tecnología nos facilita la vida. Somos conscientes de que la tecnología nos da cierta tranquilidad también a la hora de comprobar, envíeme la foto de la transacción que me hizo. Y es allí donde el delincuente que comprueba, porque el delincuente desconfía de quien le está pagando, es allí donde nos dejan una evidencia digital maravillosa. O también, como lo vemos, y ahorita yo entro a clase en el diplomado que está en este momento corriendo, también se pueden utilizar otros recursos que utilizan la inteligencia artificial para mentir, para desvirtuar la realidad. Lo decía muy bien nuestra doctora Luceneida, al encontrar la verdad, hoy más que nunca, en estos albores de la cuarta revolución industrial, debemos tener el entrenamiento adecuado para poder reconocer qué es comprobable en un escenario judicial como verdad, que nos ayude a reconstruir esa verdad jurídica. Hoy más que nunca necesitamos profesionales como ustedes, interesados, convencidos, apasionados por hacer algo diferente en esta realidad en la cual uno dice que la corrupción está por todos lados, que existen escenarios burocráticos que facilitaran que todos tuvieran algo de complicidad. Pero si alguien puede colocar los puntos sobre las IES, pero si alguien puede encontrar los puntos de quiebra para establecer controles, para mejorar las políticas y los procedimientos para prevenir el fraude y la corrupción, son los auditores forenses. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí, por compartir estos minutos. Para mí será un gran honor volverme a encontrar con ustedes en otros ejercicios un poquito más al detalle sobre lo que es la informática forense en contra de la victimización económica en el ciberespacio, o bueno, asistida por la tecnología. Un abrazo gigante y espero que todos los éxitos y bendiciones estén con ustedes en sus labores profesionales. Me tengo que ausentar porque empiezo clase de una vez aquí con el otro grupo.
Muchas gracias, mi teniente coronel, excelente, gracias, como siempre, excelente, muy, muy bien, gracias. Te agradecemos inmensamente. Bueno, y a cada uno de ustedes, muchas gracias por la participación. Esperamos siempre tenerlos en nuestro diplomado de auditoría forense, en donde cada uno de ustedes, pues, es muy, muy bienvenido. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Tenemos un corto espacio por si hubiese alguna pregunta, la podemos resolver. De lo contrario, pues, o temas académicos también, que tenemos aquí nuestra coordinadora académica, Tatiana, que siempre está apoyándonos y ha estado respondiendo preguntas acá. Entonces, bueno, muy bien. Gracias, profe. Bueno, muchas gracias a todos. 143 personas, alcanzamos a estar conectadas 146. La señora Luz, gracias. Si quiere, puede abrir su micrófono. Señora Luz, la escuchamos, tranquila. Bueno, de pronto se le disparó. Profesora, muchas gracias por este espacio. Sabemos que su agenda está muy copada junto con la de las demás docentes. En nombre de la universidad los invitamos para que participen de nuestro diplomado y este tema que nos compartió nuestros docentes lo puedan reforzar dentro de todas las 14 semanas de duración del programa. Nosotros estamos iniciando ya para el próximo lunes 8 de abril. Vamos a comunicarnos con cada uno de ustedes el día de mañana para confirmarles la participación y invitarlos a que se puedan matricular, ofrecerles un descuento especial que la universidad les brinda por haber participado en el diplomado. Tenemos una pregunta acá en el chat, profe, ¿hacia quién está dirigido? ¿Tiene más enfoque jurídico o de investigación legal? ¿Cuál es el enfoque? En realidad, el diplomado tiene un enfoque de prevención del fraude, como su nombre lo dice. Es un diplomado en auditoría forense en la organización. Pero, ¿qué sucede con este diplomado? Es un diplomado muy, muy completo, que va desde la introducción, la psicología del defraudador, todo pasando por el tema de errores, el tema de fraude de cuello blanco, todos los delitos, todo el tema de contabilidad y auditoría forense, informática forense, todo el tema de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, antifraude, evidencia y cadena de custodia y los informes de auditoría forense. Entonces, el diplomado tiene varios elementos, tiene temas prácticos porque se resuelve a través de casos, talleres, ejercicios, pero tiene un componente teórico, cierto, que es muy, muy importante, que también que está en el contenido del curso. Pero además de eso, tiene unas sesiones, unas cátedra magistral, todas las semanas tiene unas profesores que estamos aquí, que venimos y impartimos o damos unas, digamos, cuántas reflexiones dejamos sobre cada uno de los temas, pero también tiene un contenido investigativo, porque es que cada una de estas unidades está escrita a partir de papers científicos, libros que han sido escritos por algunos de los profesores que están en el diplomado. Entonces, ese, Luis Alberto, es como la respuesta que te podemos dar. Hay módulos como el de tecnología, que es un contenido netamente práctico, como ustedes lo vieron aquí al doctor Mike Toro. El tema de evidencia y cadena de custodia son contenidos netamente prácticos a partir de ejercicios, talleres. Entonces, fíjense que tiene de todo lo que preguntaste un poquito, es un poquito de investigación, un poquito de práctica, un poquito de teoría, un poquito los temas legales que son tan importantes, tiene un elemento de cada cosa, porque es imprescindible, la auditoría forense de eso se compone, ¿no? Y de eso se apoya, entonces es por eso. Tatiana, te están preguntando el costo del diplomado.
El profe, estaba esperando a que terminaras. La inversión de nuestro programa es de 3.502.000. Tenemos un descuento especial que es del 32% para las personas que asisten directamente al webinar y quieren matricularse. Estos valores son en pesos colombianos, como sé que hay personas que están también a nivel internacional, por eso les mencionaba que el día de mañana nos contactamos con cada uno de ustedes para poderles brindar los beneficios económicos, los beneficios que tiene la universidad para cada uno de ustedes. Ok, Andrea dice, ok, el costo del diplomado en la web no aparece, pero perfecto, nosotros mañana te lo estaríamos enviando y también te lo consultamos por teléfono, Andrea, cuando nos contactemos contigo. Miguel, el horario del programa, profe, ¿me confirmas el horario del diplomado? Sí, es un diplomado que tiene un componente maravilloso escrito virtualmente que el estudiante lo estudia en sus tiempos libres durante toda la semana, pero adicionalmente a eso tiene sesiones sincrónicas que son los lunes, usualmente los lunes de 8 a 9:30, es como un horario que manejamos muy fijo. En ocasiones se hace los lunes de 6 a 8 de la noche, dependiendo a veces la disponibilidad de algunos docentes que se les dificulta a las 8, entonces se hace a las 6. Entonces, usualmente los lunes. Perfecto, profe, muchas gracias. El señor Luis Alberto, ¿podemos obtener el pénsul completo? Claro que sí, aquí por el mensaje les voy a dejar el link para que ustedes puedan descargar el brochure completo de nuestro programa. Les recuerdo, nuevamente los invitamos, la universidad les extiende la invitación para que puedan participar. El diplomado está dando inicio para el próximo lunes 8 de abril. Profesora Luz, muchas gracias. Con todo gusto, un enorme placer. Sean todos ustedes muy bienvenidos a esta universidad, a que todos estudiemos este tema tan maravilloso de la ciencia forense, la auditoría forense. Muchas gracias. Una feliz semana para todos. Muchas bendiciones. Gracias. Bendiciones para todos. Gracias. Los Un esperamos abrazo a todos desde Cali, Colombia. Muchas gracias, señor Williams. Muchísimas gracias, muy amable. Señora Alameda, muchas gracias a usted por acompañarnos. Señor Frank, la certificación, se le entregan 2 certificaciones, la certificación del diplomado como diplomado en auditoría forense y tenemos la certificación adicional que le brinda la universidad como auditor forense. Estos 2 son certificaciones que les otorga la universidad. Adicional a ello, tenemos el curso complementario en SagriLab, que sería la tercera certificación. Qué interesante. Quisiera preguntar, ¿cuántas horas son de diplomado? ¿Cuánto tiempo es? 160 horas es la certificación, señor Miguel Ángel. Yo te agradezco muchísimo, me parece interesantísimo, tanto como lo han planteado y como pues abrieron la posibilidad de que uno se haya interesado en el tema. Gracias, feliz noche a todos y señor Miguel, gracias a usted por acompañarnos. Lo esperamos en el diplomado. Claro que sí. Bueno, señor Miguel. Muy amable. Gracias, señor Miguel. ¿Alguien más levantó la mano? Qué pena, no alcancé a tomar el nombre exacto. Pueden abrir el micrófono sin problema para poderles atender. Ruby, sí, señor, el programa es 100% virtual. Creo que fue especialistas y contadores. Si quieres, si tienes alguna duda, alguna inquietud. La señora Ruby Pérez, señora Ruby, no se preocupe, el día de mañana le estaremos contactando exactamente y le vamos a brindar la información. Cada uno de ustedes se registró a través de la página de la universidad junto con su correo electrónico y con su celular. Nosotros por medio de WhatsApp les enviamos toda la información. No sé si alguien más quiera abrir su micrófono para preguntas. Claro que sí, Jason, con mucho gusto te contactamos.
Bueno, muchas gracias a todos por acompañarnos, por quedarse hasta este momento. Estamos entonces atentos para poderlos orientar en su proceso de admisión. Muchas gracias. Les recuerdo, mi nombre es Tatiana Rodríguez y bienvenidos nuevamente a la universidad. Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión, pues que es importante para ustedes también.